Bueno, ahí mientras el Mati prepara para grabar el grupo, les quería comentar un poco la situación de las mesas. Bueno, nada, vieron que ustedes, uy, perdón. Digo, vieron que nosotros siempre todas las semanas les vamos como actualizando y contando lo que venimos haciendo. Eh, bueno, en esta pelea por básicamente que no nos perjudique esta situación o que nos perjudique lo menos posible. Bueno, el lunes va a ser el consejo directivo. Se convocó después de estar peleando para que se convoque 3 meses. Se escuchan los ruidos porque está ingresando gente. Cuando en realidad el consejo directivo debería convocarse cada 2 semanas. Veníamos peleando para que se convoque y después de 3 meses lo logramos. Y vamos a seguir llevando los reclamos que venimos llevando a todos lados, intentando que sea viral, intentando conseguir respuestas por parte de las autoridades, que bueno, a ustedes más que nada lo que les perjudicaría, creo a la mayoría, sería lo de no poder rendir las materias regularizadas en el 2019. También estamos pidiendo que se reprogramen todos los llamados perdidos por la cuarentena, como se hizo en otras facultades, como se tomó una decisión ¿cómo se dice? En forma de la universidad y en la facultad no se cumplió y nos lo negaron cuando lo propusimos. También el tema de las consultas virtuales y obviamente la conectividad para rendir de manera virtual, tanto para estudiantes como para docentes. Eh, yo no sé ustedes si quieren comentarnos algo de esa situación particular o preguntarnos algo, eh, pero nada, invitarlos también, si quieren el lunes, vamos a estar transmitiendo el consejo para que vean también ustedes lo que se discute, lo que se define y todo. Obviamente nosotros después vamos a estar publicando y comentando, ¿no? Pero también para hacer más fuerte el pedido y el reclamo, eh, obviamente después de mucha pelea logramos por lo menos que nos den, nos confirmen un llamado, pero no es suficiente para ninguno, creo, de los que estamos acá. Así que nada, estaría bueno si el lunes pueden ir o por lo menos ver una parte del consejo directivo y poder participar en los comentarios del chat y eso. Más que nada para que nosotros también sepamos que es un pedido y que lo estamos colectivizando, que es un pedido de todos y también por las cosas que van surgiendo, porque a veces nosotros incluso no nos damos cuenta de ciertas cosas y nos sirven que ustedes nos vayan diciendo también qué opinan y qué les parece. Mati, no sé si vos querés decir algo más. Sí, o sea, para agregar a lo que viene diciendo Abru, es fundamental, digamos, todo lo que venimos empujando y este consejo es expresión de todo lo que venimos haciendo, me parece, todos y todas, de todos los pedidos que venimos haciendo y nada, es importante que estemos y que llevemos nuestras preocupaciones como estudiantes y que se discutan y bueno, y pelear porque resuelvan los problemas que tenemos. Ustedes, bueno, ya venimos charlando bastante también en relación a cómo viene la mano, a que nada, les saca la posibilidad de rendir las materias que cursan este año y bueno, como la mayoría son ingresantes, les hagan posibilidad de rendir directamente hasta el año que viene y la verdad que es muy injusto y bueno, vamos a seguir empujando y bueno, estaría bueno que puedan participar, incluso si quieren escribir, si no quieren hablar por acá, nos pueden escribir por privado, siempre saben que bueno, estamos para darles una mano en lo que podamos. No sé si queda algo más o... No, no, nada, que aparte, supongo que todos conocerán la situación de las otras facultades dentro de todo. En medicina ya rindieron más de 8.000 estudiantes, que es más de las personas, de los estudiantes que están en nuestra facultad. Digo, es algo posible lo que se puede hacer porque en las demás facultades se está llevando adelante. Así que nada, nuestro reclamo es para eso, básicamente, para que se pongan del lado de los estudiantes y garanticen las mesas y que no nos perjudique o que nos perjudique lo menos posible toda esta situación por la cual estamos viviendo. Así que nada, bueno, iremos hablando y bueno, vamos a estar el lunes en consejo llevando todas nuestras preocupaciones como estudiantes. Bueno, si les parece, arrancamos. Bueno, ya, bueno, hoy vamos a hacer más que nada un repaso de lo que se dio en el segundo cuatrimestre, partiendo desde pragmática con Austin. Y bueno, vamos a tratar de llegar a hacer todo, porque la idea es hacer un repaso un poco más general y de última ir resolviendo algunas dudas particulares que puedan ir surgiendo. Eh,
Pero nada, eso, si tienen alguna pregunta de lo que vamos haciendo y todo, la idea es poder ir avanzando dentro de todo rápido, así ya vamos a hacer un repasito general y de última nos vamos deteniendo en alguna duda particular que vaya surgiendo. Eh, no sé si sería algo más antes de arrancar. Estaría bueno que si tienen alguna duda, o sea, la puedan ir escribiendo o incluso puedan ir hablando. Esto también está bueno, que puedan ir hablando. Así que, bueno, como siempre, tratemos de tener los micrófonos apagados y se entiende. Y bueno, vamos aprendiendo a medida que queramos hablar. Y bueno, creo que arrancamos directamente, arrancaríamos con Austin. Eh, Tenía el micrófono apagado. Ahí si quieren les comparto el documento. que usamos la otra vez. O sea, todo lo que vamos a usar ahora Sí. pues va a ser lo que ya hayamos usado, digamos. Así que No sé si ahí estoy compartiendo. Ah, sí, ahí se ve. ¿está? Sí. Igual, Bueno, vayan preguntando también eso, si no se entiende algo o lo que sea. claro, eso lo tenemos ahí, Sí. digamos, eh, para que vayan viendo y todo. Pero bueno, igualmente no lo vamos a leer todo de vuelta, sino que lo pueden ir viendo y todo y vamos a ir explicando y nos vamos a ir deteniendo también. Pero Ujú. bueno, no sé si querés que arranque o arrancas vos. Sí, no, bueno, esto acá cuento un poco, estaría bueno también que ustedes puedan ir, no sé cómo sería, pero como clasificando a los autores, no sé si se me entiende así, con los puntos de vista, que lo puedan ordenar también así, que puedan hacer, siempre recomendamos también hacer una red conceptual, quién critica a quién o qué es lo que le critica, con también los puntos de vista. Más que nada porque siempre, o lo que más se valora en los exámenes, eh, perdón, es poder relacionar autores y poder relacionar puntos de vista. Eh, También, si les dan ejemplos, que ustedes puedan analizarlo desde diferentes puntos de vista. Bueno, y acá empezamos con el punto de vista pragmático. Bueno, no sé si lo comentamos, pero teníamos planeado hoy hacer un repaso del segundo cuatrimestre y la semana que viene del primer cuatrimestre para los que tengan que rendir ambos. Eh, Igualmente también estamos intentando subir, pero bueno, como son varios y largos, estamos intentando subir los grupos de estudios al ALDE en YouTube, por si les quieren ver. Sí, ya subimos uno, hoy apenas termina el grupo este subimos otro y bueno, vamos a estar subiendo en estos días, esperemos que en lo que queda de la semana todos los que falten. Así después de tanto los podemos subir por fin. Nada, bueno, como decía Bruce, es importante esto de poder ir entendiendo las relaciones entre autores, qué punto de vista adopta cada autor. Por eso incluso Austin es un punto de partida fundamental. Si es este documento lo habíamos pasado por WhatsApp. Todos los que estamos usando ya los usamos alguna vez y los fuimos pasando, mira que nos lo iban pidiendo. Igual los tenemos y cualquier cosita nos avisen. Pero nada, por ejemplo, Austin en eso de poder hacer una red conceptual o algo, que a mí me ayudó un montón incluso en su momento, vos irás a Austin y bueno, Austin es punto de vista pragmático, bueno, qué plantea la pragmática, qué hace, pero después Austin en particular lo que tiene es que es retomado y es criticado en varias ocasiones. Por ejemplo, por un lado Austin es retomado después por Searle, que ahora lo vamos a ver incluso, y después por otro lado, es criticado por Benveniste y por otro lado es criticado por Bourdieu. Entonces, como que son y así constantemente. Después que yo tenés lo de Saussure, que Saussure también es retomado y tiene una crítica en Benveniste. Bueno, como que hay un montón de cosas y está bueno conocer esas relaciones que hay. Pero bueno, llegan en concreto a Austin para hacerlo como lo principal y que no sea tan tedioso también el grupo de hoy. Eh, bueno, repito, Austin es de parte del punto de vista pragmático. Que la base, digamos, del punto de vista pragmático, sí, hay un grupo de WhatsApp de general de esta materia, que si no están, nos mandan y lo agregamos, no hay problema con eso. Y si les quieren alguno los archivos que vamos a usar, también nos mandan y se los pasamos. Pero bueno, decía, bueno, lo fundamental del punto de vista pragmático para entender es que decir, es la frase decir es hacer. Entonces como que al decir estamos efectivamente haciendo alguna acción. Eso es como la base de la pragmática. Después, bueno, hay más cosas que está ahí, digamos, más explicado y todo.
Pero bueno, como lo fundamental es esto, lo de decir es hacer. Eh, entonces, bueno, Sí, vamos... Sí, después está como, para ponerlo en comparación con el punto de vista sociológico, esto de que el punto de vista pragmático considera el significado, la intención del hablante con el contexto en el cual está pasando. Después, el punto de vista sociológico va a tener en cuenta todo eso y aparte, todo lo que viene siendo, obviamente, la sociedad, versus el sociológico. Lo económico, lo político, lo que rodea, no solamente lo situacional, sino todo el contexto. claro. Incluso lo que hay que tener en cuenta, digamos, ponerle en relación y en contraposición con el punto de vista sociológico en este, es que ya por el hecho de decir, digamos, estoy haciendo algo, entonces como que está todo intrínseco en el lenguaje, en la lengua, en las palabras que usamos, que eso es totalmente diferente a lo que está en un punto de vista sociológico. Pero bueno, yendo particularmente a Austin. Austin hay un término fundamental de Austin que es el acto de habla. Que el acto de habla lo va a definir como la unidad mínima de comunicación lingüística. No se preocupen, está todo ahí igual. Eso también. La unidad mínima de comunicación lingüística. Bueno, y ahí entramos a analizar, digamos, también que por dentro y por las partes del acto de habla. Y nos encontramos con esto, con el acto locutivo o locucionario, ilocutivo o ilocucionario, y perlocutivo o perlocucionario. Que tenés esas tres partes, que son el locucionario, que bueno, como dice ahí, que es básicamente el sonido, es el acto de decir algo, o sea, las palabras mismas que usamos, digamos, lo que estamos diciendo en sí. El acto ilocucionario, que es la intención con la que decimos algo, es decir, el acto al decir algo. Entonces es lo que queremos con eso, digamos, la intención, no hay mucha explicación. El acto perlocucionario, que es el efecto logrado en otra. Pues entonces el acto por decir algo, o sea, por lo que pasa cuando decimos algo. Entonces tenemos el locutivo, que es el sonido mismo, el ilocutivo, que es la intención que tenemos, y el perlocutivo, que es el efecto que ocurre cuando lo decimos. Dentro del locutivo, que sería el sonido, tenemos incluso tres más, tres subdivisiones, que sería el acto fonético, el fático y el rético. El fonético es la emisión de ciertos ruidos, el ruido en sí. Después el fático es la emisión de ciertos términos o palabras, y el rético consiste en usar esas palabras para formar oraciones. Simple, digamos. Eso como en el acto de habla y en entenderlo. Bueno, ¿por qué de ese acto de habla? Porque está todo bien, digamos, con decir unidad mínima de comunicación lingüística, pero digamos, ¿por qué? Bueno, ahí vamos al tema de las emisiones incluso. Porque él que plantea esto, digamos. Entonces, todo el lenguaje que es acto de habla, digamos, es en sí mismo un acto, vamos a decir. Entonces, por eso plantea, viste, por lo que yo decía, el de decir es hacer. Va muy de la mano. Y ahí tenemos lo de las emisiones. Acá hay que tener mucho cuidado porque Austin tiene dos momentos. Un primer momento en el que hace una distinción entre emisión realizativa y emisión constatativa, siendo la emisión realizativa justamente esto, que al decir algo estamos efectivamente haciendo una acción. Después, bueno, eso puede ser afortunado, desafortunado, que sea o no que sea, digamos, una acción o no. Por ejemplo, qué sé yo, si decimos que vamos a hacer algo, por ejemplo, voy a abrir la puerta o estoy abriendo la puerta y no estoy abriendo la puerta, es desafortunado porque efectivamente no estoy haciendo eso, digamos. Y después la división que hace es, por un lado esto, la emisión realizativa, y por el otro la constatativa, que son básicamente describir ciertas cosas. Registran hechos o describen situaciones. Pueden ser verdaderas o falsas, pero no tiene esto de la sinceridad, de si son afortunadas o desafortunadas, sino que tiene eso. Pero en un segundo momento él deja de hacer esta distinción y lo que nos plantea es que no hay una diferencia entre emisiones realizativas y constatativas, sino que son todas realizativas. Y él lo justifica con el hecho de que dice que con el hecho de enunciar, digamos, algo, estamos haciendo justamente ese acto, enunciar. Entonces, aunque estamos escribiendo cualquier situación o algo totalmente externo y no esté planteando en sí mismo un acto mío,
ya estoy haciendo el acto de enunciar. Entonces él plantea que eso ya de por sí es un acto de habla. Y nada, entonces deja de usar esta distinción entre misiones realizativas y constatativas y unifica todo en la misión realizativa, planteando esto justamente. Así que dice que todo enunciado en sí mismo es un acto. Que esto después va a ser fuertemente criticado, eh, tanto por Benveniste como por Bourdieu, digamos. Más que nada, más que nada por Benveniste en realidad, porque Bourdieu critica otra cosa, pero digamos, es como algo muy criticado por el hecho de que justamente él está planteando que todo el acto que hacemos es una misión realizativa, todo lo que decimos es una misión realizativa, porque estamos enunciando. Así que nada, en general lo básico o lo fundamental de Austin sería esto. No hay mucho más para detenernos. No sé si hay alguna duda en concreto con Austin. Si hay alguna duda, lo podemos ver. Y si no, seguimos mientras. Última igualmente está abierto, digamos, a responder cualquier duda que haya surgiendo. Pero bueno, seguimos con Sirle, que Sirle incluso es muy cortito. Y acá empieza, viste, lo del hilo que veníamos diciendo. De cómo es importante conectar los autores. Y acá tenemos a Sirle, que es también de la pragmática. Y que lo Pero que... ojo, Ah, dale. vale, que no lo Tenés... encuentro. Acá. Ahí va. Bueno, tenemos a Sirle, que es también de la pragmática, digamos, adopta el punto de vista pragmático. Y lo que hace él es retomar, digamos, a Austin. Al retomar a Austin, retoma eh, esas tres dimensiones del acto de habla. Pero él, en vez de centrar el objeto de estudio en esto de en esto del acto de habla en general, digamos, y de tratar de darle un criterio lingüístico, lo que hace es centrar su objeto de estudio en el acto ilocucionario, es decir, a la intención, digamos, que tenemos al enunciar. Entonces, él en vez de decir que el acto de habla es la unidad mínima de comunicación lingüística, él plantea que el acto ilocucionario es la unidad mínima de comunicación lingüística. Porque justamente él dice que ahí, en esa intención, es donde estamos actuando. O sea, incluso lo que él plantea, que agrega, digamos, a lo de Austin, es esto de que de la conducta gobernada por reglas. Entonces ahí habla de las reglas de la cultura. Y después habla de dos tipos de reglas, dos clases de reglas. Las reglas regulativas, que son las que regulan una actividad preexistente. O sea, qué sé yo, por ejemplo, cómo comer. O sea, cómo tenemos que comer bien, porque comer existe, podemos comer de cualquier forma, pero hay determinadas reglas para comer en determinados lugares, que como para estar socialmente, entre comillas, aceptado, por así decirlo. Pero son que regulan, digamos, actividades que ya existían de antes. Y después están las reglas constitutivas, que son las que crean y forman nuevas formas de conducta. Cualquier ejemplo es cualquier deporte o cualquier tipo de juego. Si no existen las reglas, no existe el juego, no existe el deporte, básicamente. Obviamente que estas las crean y las forman y a la vez los regulan, digamos, a estas nuevas conductas. Después no sé si hay algo más de decirle. A ver. Está lo de las proposiciones y el significado, pero. A ver. Si querés lo leo esto, no sé. Bueno, sí, Son más sí. que nada como un concepto, definición de Austin, de las proposiciones y el significado. No sé si ustedes lo están leyendo o si quieren. Si querés, léelo y. Una vuelta chiquita. Dale. Sí, bueno, en realidad es más que nada como un concepto, pero. O sea, Claro. no quiere decir definición, pero bueno, concepto. Proposiciones. Diferentes actos locucionarios tienen a menudo características en común uno con los otros. Ejemplo, saldrá Juan de la habitación, Juan saldrá de la habitación. Ojalá Juan saliese de la habitación. Ese contenido común en la proposición. En la emisión de la oración, el hablante expresa una proposición. Distingue, acá puse dos veces, entre el acto ilocucionario y el contenido proposicional de un acto ilocucionario. No todos los actos ilocucionados tienen un contenido proposicional. Ejemplo, uy o hurra.
significado, en que bajo, dice, cuando realizamos un acto de habla, emitimos sonidos que tienen un significado y mediante estos se quiere decir algo. Se intenta comunicar un mensaje al oyente consiguiendo que éste reconozca la intención. Por lo tanto, las palabras que se utilizan tienen que coincidir con la intención que se quiere transmitir. Bueno, sería, Bueno, sería sería. eso. En general, no hay mucho más tampoco decirle. Desde el punto de vista pragmático es cortito, bastante sencillo, digamos, en general. Pero bueno, es importante entender todos los hilos que hay a partir de Austin también. Eh, que nada. Después no sé, yo tenía pensado, capaz que nos convenía seguir con punto de vista sociológico, que es más corto, digamos, que el teoría de enunciación, pero no sé qué les parece. Y después terminamos con teoría de enunciación y vamos viendo. Capaz que igual capaz medio de lo mismo si vamos a ver todo. Igual me vamos a intentarlo. Ahí estoy buscando Baftin. De Borges habíamos hecho un resumen. Creo, no recuerdo. La verdad que no me acuerdo. Creo que Bourdieu no. Yo sé que Tengo Voloshinov no aquí. hicimos. ¿Cómo? Yo sé que de Voloshinov no hicimos nomás. Después el resto no estoy seguro. De Evolucionó hicimos hacer cuadro. Sí, Chomsky sí, pero lo vamos a dar con el primer cuatrimestre. Sí, aparte, bueno, el Mati y yo no lo dimos ese tema y lo tiene que dar un compañero que, bueno, es ayudante de cátedra, pero no podía hoy. Claro. Así que también por eso la zona que viene. Igualmente vamos a estar intentando subir en estos días el grupo de estudio de Chomsky, por si lo quieren ver de vuelta. Claro, sí, eso también. Sí, creo que hoy incluso capaz que lo subimos a ese. Bueno, no sé si querés seguimos por Bourdieu. Dale, bueno, por Bourdieu, dale. Bueno, ya cuando entramos en Bourdieu, entramos a otro punto de vista totalmente distinto, que ya veníamos nombrando, que es el punto de vista sociológico. Con Bourdieu lo principal que vamos a tomar, igual, bueno, hago igual una introducción antes, como decía, que ya le hice a Gabro igualmente, que desde el punto de vista sociológico no se toma solamente las palabras en sí, o lo que decimos en particular. ¿Se me escucha? Si Sí, no, sí, Mati, se escucha. escucha, escucha. Si no, lo que vamos a expresar, digamos, lo que se va a poner de manifiesto y fundamental va a ser todo lo demás, digamos, todo lo social, cómo atraviesa al hablante también. Cómo incluso acá en el lenguaje autorizado, cómo es lo de la legitimación de las palabras, por qué no cualquiera puede hacer cualquier cosa cuando dice, digamos, o por qué no cualquiera puede hacer una sentencia o una cosa, por qué tiene que estar autorizado. Y ahí entra todas las instituciones sociales, todo lo que va por fuera, digamos, todo lo que es más allá en realidad, no por fuera, del lenguaje en sí, de la palabra en sí, y todo es lo que es el contexto, tanto en lo más chiquito, en lo micro, digamos, como en lo macro, en la sociedad en general. Como que eso es lo que tiene el punto de vista sociológico y lo que lo atraviesa de lleno, y que es fundamental entender por qué se organiza de esa forma. Entonces, como decía, en Bourdieu lo principal es esto del lenguaje autorizado. ¿Por qué hablamos del lenguaje autorizado? Acá, digamos, que en realidad lo último que decir, pero lo voy a decir igual, entra lo de Austin, de cómo critica a Austin, de por qué el poder de las palabras no está en las mismas palabras, sino por fuera en cómo se las legitima, en el peso que se le da que se les da a esas palabras por las instituciones que hay en la sociedad, al valor que tienen a partir de ese poder delegado. Que bueno, ahora lo voy a explicar mejor. Pero bueno, entonces, También con el capital simbólico que cuenta cada uno y con el lugar que además de las instituciones, como dice el Mati, también es un lugar otorgado, un poder otorgado por la sociedad. Vos necesitas que la sociedad te otorgue también ese lugar o ese lugar de autoridad o de poder o de capital simbólico o de poder asignado sería, ¿no? O sea, son las dos cosas, es la institución
pero bueno, también para que la institución lo haga tiene que haber una sociedad claramente, para que te avale. Exactamente. Entonces nada, eso. Entonces las palabras, si vamos a lo concreto, no tienes que tener ningún tipo de poder en sí mismas, digamos. No podemos hacer cualquier cosa con las palabras porque sí. Entonces adquieren este poder, o la persona lo adquiere cuando está legitimada justamente por las instituciones, por la sociedad. Y bueno, entonces alguien habilitado por la institución delega poder a otro, digamos. Entonces como que siempre es un poder delegado y que se le da a ciertas personas por estar en ciertos lugares, por tener porque les dieron cierto cargo entre comillas, por todas estas cuestiones, porque tienen un capital simbólico que les es otorgado. Entonces, solo el portavoz, esta palabra es clave, el portavoz autorizado puede actuar por las palabras. No cualquiera. Entonces ahí hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, casar a alguien por iglesia, ponele, más allá de que seamos creyentes o no, tiene su poder delegado, digamos. Y bueno, no puede hacerlo cualquiera, sino que tiene que ser un obispo que esté... que está autorizado por la iglesia y qué sé yo, bueno, es como que tiene todo eso. Después tenés, qué sé yo, la policía, los jueces, los mismos docentes tienen cierto poder delegado por la institución que es la universidad para poder poner la nota, como que son todas esas cosas que bueno, van de la mano de todas estas instituciones y esto es el capital simbólico que se le entrega, que es cierta autoridad en algunas cosas. Entonces por eso hablamos del lenguaje autorizado. Es ese poder delegado, digamos, que termina siendo una construcción social de la organización justamente de los poderes. Es una construcción social en donde se le delega cierto poder a ciertas instituciones, a ciertos lugares, que esa misma institución le delega poder a ciertas personas para hacer determinadas cosas, digamos. Entonces por eso los docentes tienen el poder de elegir si aprobamos o no, por ejemplo. Es lo más concreto que nos interpela a nosotros. Yo quería decir algo, nada, una boludez, pero para capaz que les sirva a ustedes como para poder después rendir eso, porque a mí incluso, yo creo que no aprobé, creo, no me acuerdo las notas que me saqué ya, pero creo que no aprobé el primer parcial, por eso mismo, que es tener cuidado con cómo cada autor denomina al sujeto hablante. Por ejemplo, acá en Bourdieu se habla del portavoz, porque después, por ejemplo, yo no me acuerdo bien qué hizo, pero vamos a suponer que yo dije portavoz en Venice y me lo corrigieron mal y bueno, eso me bajó punto y creo que por eso no aprobé, o sea, entre eso y otras cosas, ¿no? Pero digo, porque, sí, no sé solo, pero bueno, como para tenerlo en cuenta, porque así también los docentes van a saber que ustedes están situados en el punto de vista del autor. Nada, eso. Quería contar experiencia propia con respecto a eso y con respecto a lo que es lo teórico o el lenguaje particular de la cátedra en general de la materia y el lenguaje particular de cada autor. Claro. Por eso, es fundamental que podamos encontrar estos detalles, igual como las definiciones. Qué sé yo, por ejemplo, la definición que habíamos dicho de unidad mínima de comunicación lingüística en Austin y en Searle, obviamente que en diferentes cosas incluso, pero que no nos confundamos con la unidad mínima de comunicación discursiva que nos va a plantear Bakhtin después, que ahora bueno lo vamos a ver más en concreto. Pero que digamos, son cosas que suenan parecidas, pero que en el papel y viéndolos bien son re distintas y no nos tenemos que confundir, digamos, esas cosas y son muy finitas, pero que valen un montón. En teoría, digamos, en relación a la teoría valen bastante y es importante que las tengamos presentes. Así que nada, por último de Bourdieu, es esto de la crítica a Austin, digamos. Que no hay mucho más que agregar porque ya lo dije, pero bueno, lo digo de vuelta. Que esto de que Austin lo que cree es descubrir, esto en palabras de Bakhtin, descubrir el mismo discurso, su principio de eficacia, digamos. O sea, entonces la autoridad, él lo que plantea que llega desde afuera, no desde las mismas palabras. Si el lenguaje se limita a representar la autoridad, entonces ahí están los actos de autoridad. A ver que había una pregunta. ¿Cuándo adquieren poder las palabras? Según Bakhtin, acuerden esto también, siempre sitúense en la teoría en la que estamos hablando. Según Bakhtin, el poder, digamos, de las palabras
lo van a adquirir cuando el portavoz está autorizado por la institución o por quien sea que le delegue determinado poder de hacer algo, digamos, con esas palabras, digamos, de poder darle autoridad. Como yo decía, lo de los docentes. Bastín. Ahora estamos en Bastín. En Bourdieu, perdón. Me confundí yo. Estamos en Bourdieu. Me quedé con lo que decíamos, lo que había dicho el ejemplo. Estamos en Bourdieu. Digo, entonces el poder se le da a las palabras justamente cuando el portavoz está autorizado y se le da este capitán simbólico a partir de las instituciones y que las instituciones incluso tienen el poder por la convención social, por esa construcción, digamos, de la sociedad, que ahí está el ejemplo más fácil y más directo con nosotros, que es el de los docentes, las docentes, que nos pueden poner una nota y eso decide si aprobamos o no una materia. Eso es O sea, sería el poder no está, ya lo dije, creo que lo dijiste igual vos ya, que el poder no está en las palabras en sí, sino que está en lo delegado, en un poder delegado por una institución y por una sociedad. Ese poder viene de afuera y no es tan intrínseco en las palabras, sería. exacto. O sea, nosotros, por más que nosotros le digamos, chicos, aprobaron toda la materia con un 10, no va a valer de nada porque no tenemos un poder autorizado para eso, para hacer eso. Un docente sí, bueno, en ciertas circunstancias igual, no, entonces, no en cualquier circunstancia tampoco, pero bueno. Claro, o sea, tienen que estar tiene que estar dado de determinada forma y nada, como que no puede ser cualquier cosa tampoco, o sea, nada, es importante, está bueno poder pensarlo también. Eh, Así que nada, después seguimos con Bastín, si les parece. De ese sí habíamos armado algo, así que ahí lo presento. Bueno, a ver. Bueno, yo voy a decir igual, pero nada, o sea, No sé si querés, digo, hablar, yo mostrando lo que lo leamos. No sé qué les parece a ustedes. más leerlo no sé porque capaz que vamos a estar bastante. Eh, de línea lo vamos diciendo, vamos viendo cómo. Sí, claro, o sea, Mika acá dice que se perdió un poco porque estamos yendo como por todos los autores. Y sí, es que estamos haciendo más que nada un repasito eh, de todo en general, alguna duda que haya particular y respondiéndola y todo. Pero es algo más general, incluso nada, los anteriores grupos de estudio los vamos a estar subiendo todos. Esta semana seguramente vamos a terminar de subirlos, espero. Pero nada, como que vamos avanzando para hacer este repasito y, y nada, poder tener esto previo a cualquier trabajo o a lo que sea que tengan. Si hay alguien que tenga que rendir también, que pueda rendir, digamos. Sí, igual si quieren que nos detengamos en algo, que repitamos algo, dicen no pasa nada. Sí, y ahí pregunta Vicky por los documentos. Sí, esos documentos son los que ya les venimos usando y que ya si nos pidieron ya se los pasamos. Y si no tienen alguno en particular o si quieren todos, nos avisan por privado y se los vamos mandando por WhatsApp. Eh, pero bueno, nada. Acá, siguiendo, digamos. Dale, Vicky, después mandame o Abru, a quien prefieras. Y te lo pasamos a todos los archivos. Sí, mándennos, digamos, quien los quiera, mándennos por privado y se lo vamos pasando. Pero bueno, siguiendo con esto, digamos, siguiendo con Bastín. Acá en Bastín lo principal capaz que vamos a tomar, hacer esto de los géneros discursivos y bueno, después lo de enunciado y oración, la diferencia entre enunciado y oración. En concreto con los géneros discursivos, digamos, acá, bueno, seguimos en punto de vista sociológico para que tengamos presente eso. Nada, vamos en concreto primero al género discursivo.
y entender que Bakhtin estudia la naturaleza común que atraviesa los géneros discursivos en general, y no es que va a detenerse, bueno, este género discursivo es así, 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 este es así, este así, este así, sino que lo que va a hacer es centrarse en el género discursivo, digamos, en general, para entender, digamos, en qué consiste. Entonces, va a ser una definición de género discursivo que es la siguiente: son enunciados relativamente estables que se corresponden a cada esfera de la praxis humana. Comparten determinadas características que son el tema, el estilo y la estructura. Entonces eso es lo que hace un género discursivo: compartir ese tema, estilo y estructura, y que se corresponda a una esfera de la praxis humana. Género discursivo, digamos, atraviesa cualquier cosa que digamos en cualquier momento. Incluso ahora va a ser varias clasificaciones en relación a esto. La primera es la funcional, que va a ser entre orales y escritos, o bueno, en realidad es lo mismo cualquiera de las dos, la primera y la segunda. Entre orales y escritos, o sea, los géneros discursivos de cuando hablamos, o los géneros discursivos de cuando escribimos algo. Y después va a ser una clasificación estructural, que va a ser entre primarios y secundarios. Acá tenemos en primarios, que son los más sencillos, digamos, los más cotidianos, tienen una inmediatez, entonces tienen un lazo directo con la realidad. Entonces esto es más que nada lo que estamos hablando, que yo. Estamos charlando con un amigo, una amiga, y bueno, eso tiene un género discursivo, y ese género discursivo es primario, digamos, en clasificación, digamos, sería estructural, es primario, y en clasificación funcional obviamente es oral. Entonces nada, incluso después tenemos los secundarios, que es los secundarios como que absorben, digamos, estos primarios, pero son mucho más elaborados, tienen un nivel de elaboración mucho más alto, y entonces tienen inmediatez con la realidad, no es un lazo directo, como decir, mirá la botella de agua, qué sé yo, sino que tiene toda una elaboración y tiene toda otra cosa que yo, lo más fácil para entenderlo capaz es una enciclopedia o un texto, cualquier de los textos que leemos para estudiar, nada, eso. La relación con la realidad no es directa, sino que está mediatizada, digamos. Está mediatizada por eso, porque tiene mucho más elaboración y no es directo en la realidad. Y en esto de los géneros discursivos es fundamental que entendamos esto de que, así como Benveniste tiene una teoría que le podemos llamar egocéntrica, que en donde se centra en el yo, acá lo que nos plantea Bakhtin es que el género discursivo lo va a instalar el tú. O sea, depende con quién estemos hablando, es el género discursivo que se va a instalar. Entonces el tú tiene un rol totalmente activo en esto, porque el tú determina el género discursivo. Entonces, como todo mensaje está destinado en función del oyente, el tú es el que va a permitirnos hablar de diferentes formas. Entonces no vamos a poder hablar de la misma manera con un amigo, con una amiga, de la que vamos a hablar con un docente, de la que vamos a hablar con el médico o la médica cuando vayamos a algún turno que tengamos. Y nada, como que va variando, y nada, y es importante tener en cuenta esto, de que el tú acá tiene un rol activo, y que el tú instala el género discursivo el que vamos a usar, que es totalmente contrario a lo que nos plantea Benveniste en su teoría de enunciación. Entonces nada, como que está bueno tenerlo bien presente a eso. Y después, bueno, tenemos lo de enunciado y oración. Ahí están las diferencias. No sé si hay mucho que decir sobre las diferencias, pero acá de vuelta tenemos definiciones que es importante que tengamos presente y que no nos mezclemos con las otras. Que tenemos por un lado el enunciado y por un lado la oración, que hace cosas totalmente distintas. Entonces tenemos por un lado el enunciado, que es la unidad real de la comunicación discursiva, que es lo que venía diciendo, que lo había contrapuesto con lo de lo que planteaban en pragmática. Y tenemos por el otro lado la oración, que es la unidad de la lengua. Así, simplemente la unidad de la lengua. Entonces, cuando los comparamos, tenemos muchas diferencias, digamos, en esto. Porque, qué sé yo, por ejemplo, el enunciado tiene entonación, la oración no. El enunciado necesita respuesta, la oración no. En el enunciado mismo aparece la subjetividad, digamos. En la oración no, porque pensemos en oración en abstracto, digamos, como una oración suelta, digamos, fuera de contexto, entre comillas, que es justamente algo de la lengua y no algo de algo así de la comunicación, que sí va a ser el enunciado, que va a ser parte de la comunicación discursiva, que va a ser justamente la unidad real de la comunicación discursiva,
y que nos va a permitir esto justamente. Entonces nada, ahí están las diferencias en concreto, pero en general lo principal es eso, y que entendamos de que por un lado tenemos la oración, que va a ser algo mucho más formal, entre comillas, si se quiere, que va a tener, bueno, va a ser una oración escrita o una oración suelta, y nada, es de la lengua, no comunica, no es algo en un momento específico, no busca respuesta, no tiene un autor determinado, más allá de, digamos, como que no es que yo lo estoy diciendo, incluso está determinado por la mayúscula y el punto, que en realidad cuando Se estamos puede hablando... hacer una oración que van a, en la primaria, poner las oraciones para hacer el análisis sintáctico. Una oración sería, no sé, un enunciado. El enunciado está en parte compuesto por oraciones, o uno puede pensarlo como que dentro de un enunciado puedes tener distintas oraciones, pero el enunciado se termina y empieza con los turnos de habla. Exactamente, entonces por eso es importante que entendamos la diferencia y que más allá, o sea, está bueno que es importante que sepamos las diferencias en concreto, pero si entendemos bien qué es el enunciado y qué es la oración, nos va a salir sola la diferencia. Entonces está bueno que lo tengamos presente. Y después, como un dato de color, si se quiere, nada, pero que está bueno también saber de Bakhtin, es esto de que todo enunciado, digamos, incluso es el efecto de un enunciado anterior, que es parte de una cadena que no se termina, que incluso no se sabe cuándo arrancó, ni que incluso no le da importancia a eso, sino que todo enunciado es producto de algún enunciado pasado. Y es una cadena de todos los géneros discursivos que forman parte de todos los enunciados, y son el eslabón para un próximo enunciado. Eso nada más. En Bakhtin ya sería como lo principal. Si hay una duda, quieren que repitamos algo, lo dejan. Igualmente todos los vamos a estar subiendo y le vamos a estar pasando el documento. Nos pueden escribir por privado, ya saben. Y el último que nos quedaría de punto de vista sociológico sería Voloshinov. Que bueno, Voloshinov, bueno, punto de vista sociológico de vuelta. Que estudia el lenguaje de la relación de práctica social, bueno, ya lo que sabemos. Él va a tomar como objeto de estudio el enunciado. En concreto, digamos, el enunciado. Entonces, el enunciado es un todo significativo compuesto por dos partes. Una, digamos, sería lo dicho, la que utilizaron en palabras, y la otra lo sobreentendido o presupuesto. Entonces, tenemos justamente lo del sobreentendido, que es que, bueno, para hacerlo de forma sencilla, todo lo que ya por pertenecer a determinada sociedad o a determinado grupo, ya preentendemos a la charla. Entonces el horizonte espacial, el horizonte semántico compartido por los hablantes, es una parte constitutiva porque incluso, qué sé yo, pues como sobreentendido, pues si no conoceríamos las mismas reglas sintácticas, si no conoceríamos las mismas reglas de la cultura, si no conoceríamos el mismo idioma, no podríamos comunicarnos, si no conocemos nada, todo eso, digamos, como que es importante que tengamos presente que hay cierto conocimiento que tenemos en común que nos permite poder comunicarnos más allá de las palabras, porque si no tenemos Eso todo... también está en las fichas de cátedra, que seguramente les sirvan mucho para leerlas, para entender, porque está como más explicado, por así decirlo, más entendible, porque está escrito por docentes. Les va a servir para decir también esto que está haciendo el Mati, les va a servir para entender punto de vista pragmático también lo implicado y lo dicho, bueno, les lo he dicho y lo implicado, y lo que, bueno, se relaciona con el contexto y todo esto que venimos hablando, como las cosas ya están sobredichas y que es como extraverbal. Claro. Entonces tenemos justamente ahí esa palabra clave, extraverbal, tenemos ese contexto extraverbal que está compuesto por tres partes. El horizonte espacial, que es compartido por ambos hablantes, entonces estamos hablando en determinado espacio, bueno, ahora estamos hablando separados por una pantalla, pero bueno, se entiende. Compartido por ambos hablantes, el conocimiento y comprensión común de la situación, digamos, es justamente lo que venía yo diciendo también. Conocemos la situación en la que estamos hablando, bueno, acá por acá se llama un grupo de estudio, estamos charlando. Y tercero, la valoración compartida de la situación.
No hay mucho más que decir, o sea, cómo entendemos la situación en general y cómo compartimos eso y cómo lo valoramos. No hay mucho más que decir. Igualmente pueden ir poniendo si les queda alguna duda o alguna pregunta. Después tenemos el signo ya yendo particularmente al signo, incluso acá siempre se contrapone, digamos, con... creo que tenemos documento evolucionado, ahora que lo pienso. Siempre se contrapone con... O sea, hace con Saussure, digamos, se comparan. Tenemos por un lado el signo ideológico que nos plantea Voloshinov, que es de carácter social, en contraposición con el signo psíquico o lingüístico, que es el de Saussure. Bueno, ahí está todas las diferencias en particular que tienen Saussure y Voloshinov. Que bueno, eso se los puedo pasar igualmente mejor. Pero bueno, explicando lo fundamental, sería esto: el signo ideológico en contraposición del signo psíquico que nos plantea Saussure. Tendríamos entonces que el signo ideológico no sostiene que una significación sea única incluso, sino que existen múltiples sentidos cambiantes que dependen de la situación en la que estemos concretamente, de quienes estén hablando. O sea, un signo no va a tener un único significado, sino que es variable en relación a la situación en la que nos encontremos, al lugar donde estemos, con quién estemos hablando, al contexto también en el que estamos hablando. Todo eso tiene que ver, y es lo que nos va a llevar a que determinado signo tenga determinado significado, determinado sentido y nada. Entonces esto plantea que incluso hay una frase textual, si no me equivoco, que dice cada palabra es una arena de luchas. Entonces constantemente es como que está en esa disputa en que, bueno, en este momento en que estoy hablando ahora significa esto, en otro momento puedo decir lo mismo y puede significar otra cosa por estar en otro contexto, en otro momento. Cualquier palabra puede ser un ejemplo. No se me ocurre ahora un ejemplo concreto, pero es eso, que yo no me acuerdo ni siquiera qué ejemplo puse la otra vez, pero o sea, nosotros cuando hablamos con bueno, no importa, no se me ocurre un ejemplo en este momento, pero bueno, es eso. El signo se va a concebir en relación al contexto. El contexto tiene esa dimensión, la dimensión espacial, temporal, ideológica, cultural, social. Todo eso lo atraviesa y hace que en determinado momento unas palabras signifiquen una cosa y otras palabras y la misma palabra en otro contexto significa otra cosa. En la ficha sí. Claro, uso la palabra negro, acá dice Cele. Sí, la palabra, esa creo que incluso la que yo usé otra vez, que lo he visto en la ficha de cátedra también, si no me equivoco. Que si no me equivoco incluso decía que algo no sé si decía lo del concierto de, o sea, yo lo había pensado, un amigo, no me acuerdo, un concierto de Pablo Descano, las manos arriba de todos los negros, era como así en la joda, que sea la joda, y como también se puede usar como insulto, o para decir un color que tenés varios marcos de fotografía y decís, mira los marcos negros, o qué sé yo, cualquier cosa. Hay una palabra que se puede resignificar dependiendo del contexto y a qué estés refiriendo, a quién estés hablando y todo. Es una palabra, o cualquier color incluso, se puede resignificar, creo. Dependiendo también con qué los acompañemos. Y después, incluso de la mano de esto, está lo de la entonación, que la entonación va a ser social, digamos. Entonces, cómo decimos las cosas sigue siendo fundamental siempre, digamos. Siempre es fundamental cómo decimos las cosas. En lo concreto, digamos, esto de la entonación es una expresión sonora de la valoración social, un rasgo constitutivo del enunciado. Entonces está doblemente orientada incluso la entonación al interlocutor y al objeto o al tema del enunciado. Entonces, la entonación va a depender de esas cosas, digamos. De qué estemos hablando y a quién le estemos hablando. Pero bueno, eso, digamos, básicamente va a depender y va a también resignificar y va a cambiar la valoración en relación a cómo digamos las cosas también. No es solamente lo que decimos, dónde lo decimos, sino cómo lo decimos. Como que todo tiene que ver y está siempre atravesado por lo social. Al menos en el punto de vista de Voloshinov. Recuerden que siempre nos adaptamos al punto de vista que estemos hablando. Creo que desde el punto de vista sociológico sería todo. No sé si hay alguna duda, quieren que repitamos, quieren preguntar algo.
Buenísimo. Ingrediente un poquito de agua. Bueno, joya, si va todo bien. No sé, Bru, si quiere agregar algo. Si no, lo único que nos queda es enunciación. No, para mí quedamos con la enunciación, que capaz lo más complejo de todo. Así ya, si quieren hacer algunas preguntas, pueden ir haciendo. Quedó. De una. Bueno, enunciación, bueno, como decía Bru, capaz que es lo más complejo, incluso porque hay muchas cosas que las va repitiendo. Pero bueno, vamos a tratar de ser lo más simple, sintético posible. Así, y nada, queda más como repaso y después si quieren volver a ver el grupo en el que trabajamos de enunciación, incluso creo que lo hicimos en 2 grupos de enunciación, lo pueden ver que lo vamos a estar subiendo en YouTube en estos días. Y esta vez de verdad. Bueno, entonces, con Benveniste vamos a hablar de la teoría de enunciación. Como objeto de estudio va a tomar justamente la enunciación, que es el acto de apropiación de la lengua para convertirla en discurso. Entonces se apropia del aparato formal de enunciación para justamente convertirlo en discurso. Pero él no puede estudiar el enunciado, la enunciación en sí, sino que va a tomar las marcas, digamos, las marcas que las encuentra en el enunciado. El enunciado es el producto de la enunciación. O sea, ahora estoy enunciando, pero eso que queda, digamos, el enunciado, que es lo que después, digamos, cuando lo retomas, ahí es donde puede él estudiar y ver las marcas y detectarlas y poder estudiarlo, digamos, al enunciado. A la enunciación, digo, a partir del enunciado. Entonces, recordemos que Benveniste es estructuralista, pero acá no es como que no es lo central, pero sí. Arranquemos, capaz para volver a seguir con el hilo de lo anterior, también en la crítica. Benveniste critica a Austin, como la mitad de los autores que vimos hoy. Bueno, Benveniste critica a Austin justamente por esto que decíamos, yo les he adelantado al principio, que igualmente ya lo saben, pero nada, que Austin, recuerden que tiene 2 momentos. El primer momento de que tiene emisión realizativa y emisión constatativa, tiene esa diferenciación. Y en el segundo momento en que dice que todo es realizativo porque ya está, al estar enunciado estamos haciendo justamente ese acto de enunciar. Si voy muy rápido o algo, avísenme. Entonces, cuando la crítica que hace Austin es que no hay razón, digamos, para abandonar la primera diferenciación entre emisión realizativa y emisión constatativa. Porque no por estar diciendo algo estamos enunciando, sino que un enunciado no es performativo. Digamos, un enunciado no es performativo. Recuerden, realizativo, performativo es lo mismo, porque es en paréntesis. Porque Benveniste va a decir que son enunciados performativos y constatativos. Cierro paréntesis. Dice que no, que es necesario hacer esa diferencia. Que ya, ahí lo repito. Que no hay razón para abandonar la diferenciación entre emisiones realizativas y constatativas para Benveniste hacer enunciados performativos y constatativos. Porque no todo lo que decimos, digamos, es en sí un acto, básicamente. No por decir algo lo estamos haciendo, no se puede contar porque por estar enunciando. Incluso después va a meter la otra crítica, que va a ser lo de los carteles, lo del imperativo. Dice que un enunciado performativo no es performativo por el efecto que produce en otro, sino por ser en sí mismo acto. Entonces, si estamos describiendo algo, si estamos dando una orden, si hay un cartel que dice que es una letrero de advertencia, todo eso no es, según Benveniste, algo performativo o, en términos de Austin, realizativo, por el hecho de que no es un acto en sí mismo, sino que, bueno, por un lado buscamos producir un efecto en lo que hace alguien más, y por el otro podemos estar describiendo algo, pero no es que estamos haciendo el acto de enunciar, sino que el acto sería, qué sé yo, agarro la botella y la estoy agarrando, qué sé yo, cualquier otra cosa, pero tiene que ser en sí mismo un acto. Entonces, él va a hablar de los enunciados performativos y dice que no tiene más realidad más que si es autenticado como acto. Ahí se me sigue muy rápido, porque yo soy así, ya me conocen. Entonces, un enunciado performativo que no sea acto no existe. Si no es performativo, va a ser obviamente constatativo. Pero por eso, si un enunciado
Si un enunciado no es exacto, no es performativo. Partimos de ahí. Entonces, el enunciado performativo tiene varias características, como que es único, entonces no puede ser repetido, es efectuado en circunstancias particulares, o sea, de vuelta, solo una vez, en lugar, fecha determinado, en un momento determinado. Es acontecimiento porque crea el acontecimiento, o sea, el acontecimiento sería el acto que estamos haciendo, y lo estamos creando a la vez que lo estamos enunciando. Y nada, de vuelta, es sui referencial porque se refiere a una realidad que él mismo constituye, que va de la mano otra vez con lo anterior. Y por último, la repetición incluso de este enunciado performativo lo va a transformar en constatativo, porque si lo repetimos, básicamente lo que estamos haciendo es describir una acción nuestra, más allá de que se haya sido acto o no, ya lo estamos repitiendo, entonces no es, digamos, en sí un acto. Incluso, nada, es fundamental tener en cuenta esto del enunciado performativo y poder contraponerlo con el constatativo, porque si no, digamos, no tiene esa validez, si se quiere, el enunciado performativo, si no tenés algo que contraponerlo. Tenés entonces un lado, pues eso tiene que ser acto, tiene que ser acto, porque si no es performativo, sería constatativo. Entonces, volviendo a la crítica que le hace a Austin, Austin lo que había hecho en su segundo momento es poner incluso al imperativo como realizativo. Recuerden que realizativo y performativo es lo mismo. Al imperativo como realizativo y a los letreros de advertencia también. Entonces, lo que nos plantea Benveniste es que ninguna de esas dos cosas son performativas porque no son en sí misma un acto. O sea, que haya un letrero en la pared que te diga que cuidado, hay un perro, no es acto en sí mismo, ni a palo. Y vos diciéndole a alguien que haga determinada cosa, como decir cerrar la puerta, no es performativo porque vos no estás haciendo una acción en sí, sino que le estás diciendo a alguien que haga algo, digamos. Ya está. Sigue en esa línea. Entonces repito la frase fundamental, que no hay razón para abandonar la distinción propuesta por Austin entre enunciados constatativos y performativos. Austin lo dice como misión realizativa constativa, pero lo mismo. Bueno, recién teníamos el primer pedacito de esto, pero bueno, a ver. Ahí ya vamos a lo de la de Ixis. Ahora falta así vamos en orden. Porque última cuando lo diga, si no lo entendés, Katy, ponelo y lo repetimos. No sé si querés agregar algo por ahora, Bru. No, estaba escuchando bien, a ver, por ejemplo, lo de las críticas, bueno, ahí tienen, además de lo del cuadro conceptual que decimos, o el cuadro, la red conceptual, por ejemplo, ahí pueden enumerar, bueno, son 3 críticas y como sintetizarlas en, bueno, el modo imperativo, la advertencia y la distinción, que debería haber mantenido la primera distinción. Pero para mí no, está re bien, bueno, y ahí también está lo que hablaba yo antes, lo del sujeto, es lo mismo lo de las emisiones y los enunciados. Eh, Austin habla de emisiones, realizativas y Benveniste de enunciados performativos, que es importante que ustedes puedan nombrarlo así en cada autor. Bueno, entonces, como decía Bru, eso tengan presente las 3 críticas. Y nada, seguimos. Después tenemos. En realidad con eso tenemos varias cosas todavía. Pero hay una cosa que incluso en un texto de la subjetividad en el lenguaje, que dice que él incluso está en contra, digamos, de la noción del lenguaje como instrumento de la comunicación, porque eso opondría al hombre a la naturaleza. Porque el lenguaje dice que es parte de la naturaleza del hombre. Del hombre, de la mujer, del humano, prefiero decir. Entonces, él toma conciencia, incluso yo tomo conciencia de mi yo, digamos. O sea, una persona toma conciencia de su yo en el lenguaje. Entonces ahí entra la subjetividad. El hombre se apropia del lenguaje y plasma su propia subjetividad. Entonces por eso planteamos que el lenguaje es la posibilidad de subjetividad, porque si no existiría el lenguaje, no existiría algo para plantearnos así, no podríamos, o sea, incluso esto de la capacidad de
de poner al locutor como yo en su discurso, de plantearse como sujeto. Si no existiera el lenguaje, no existiría esa posibilidad. No podríamos hablar de la subjetividad sin el lenguaje. Entonces por eso habla de un sujeto lingüístico en ese punto. Y esto justamente, como decía yo, por lo de apropiarse del yo en su discurso, se va a determinar por el estatuto lingüístico de persona. Esto de la subjetividad. Entonces, el lenguaje no es posible, sino porque cada locutor se pone como sujeto y remite a sí mismo como yo en su discurso. Y ahí después tenemos lo de las personas, que ahora lo vemos bien. Yo y tú son formas lingüísticas que indican persona. La lengua sin expresión de persona no se concibe. Justamente no podemos plantearnos como sujetos. Bueno, después en este mismo texto ya empieza a hablar un poco de los indicadores de Dixis y todo, pero bueno, eso lo decimos ahora todo junto, así lo decimos más concreto y no andamos repitiendo todo. Pero bueno, todo esto, incluso hablando de subjetividad, todo esto de la Dixis, y ya lo empiezo a nombrar y ya lo definimos. Justamente, pues yo hablaba del aparato formal de la enunciación al principio y decía que se apropia de estos elementos para poder convertirlo en discurso, y ahí entra todo esto. Todos los deícticos de tiempo y espacio, digamos, que en los que nos lo apropiamos, son esas formas vacías, entre comillas. Ahora estamos en elementos del aparato formal, por las dudas. Los indicios de persona, los indicios de abstención, las formas temporales de los verbos. Nada, todo eso es vacío hasta que lo llenamos cuando el locutor los asume en su discurso, digamos. Cuando nosotros, los deícticos, incluso hay que preguntar los cosas de la deíxis, son formas vacías, que en particular los deícticos son de espacio y tiempo, que las vamos a llenar cuando nos apropiamos de ellos en nuestro discurso. Entonces yo, por ejemplo, estoy hablando, estoy enunciando y digo, hoy hace calor. Hoy, ahí me apropié del deíctico del tiempo. Bueno, hace calor, lo podemos pensar, no importa ahora. Pero sería... pero bueno, y nada, yo tengo calor, o acá en mi departamento, ahí tenés el del lugar, todo. Pero bueno, son todas horas enunciados, son que se van a o palabras que se van a llenar cuando alguien se los apropia. O sea, vos cuando tenés la palabra, sí, está todo bien con el significado, pero no va a tener un significado real porque no hay alguien que la esté enunciando. Si yo no me apropio justamente de yo en mi discurso, o de hoy en mi discurso, o de cualquier cosa, digamos, una forma vacía que se llene cuando el locutor las asume, no tiene significado, digamos, nada de eso, y se lo damos justamente cuando nos lo apropiamos y lo convertimos en ese discurso. Entonces ahí está la importancia de los elementos del aparato formal, en cómo son formas vacías que se llenan cuando nos apropiamos de la lengua para convertirla en discurso. Después, otra cosa que va ligada, digamos, a lo de la subjetividad, para seguir en el mismo hilo, es esto de justamente de los pronombres y justamente las personas, digamos, en cuando hablamos. Entonces tenemos verbo y pronombre sometidos a la categoría de persona. Tenemos yo, tú, él. Yo es el que habla, el que enuncia, el que se apropia del discurso, el que plantea un tú, es un yo trascendente, un yo, incluso por esto lo de la teoría egocéntrica, un yo que es el que instala, digamos, el discurso, el que se plantea como sujeto y pone como instala un tú y enuncia. Entonces, le digo incluso con ese tono a propósito, para que quede como el yo como el fundamental. Esta teoría que se puede llamar egocéntrica, para entenderlo y plantear al yo como el fundamental, el que plantea las cosas. Como decíamos hoy con Bakhtin, digamos, que tenía lo del rol de activo del tú. Acá no, acá el tú no es activo, el que es activo es el yo que plantea el tú, el yo que es trascendente al tú, el yo que instala un tú para hablar, digamos, y nada, justamente eso. Después tenemos al tú, que es la no persona, incluso se le dice. No, mentira, ese es el él. Es el no yo, es la persona no subjetiva, eso era. La persona no subjetiva, la que se opone al yo.
la que es instalada. Entonces cuando yo me propongo como yo mi discurso y les hablo a ustedes, ustedes son como el tú, digamos. Porque yo los estoy instalando a ustedes, planteándome como yo en mi discurso y instalándonos a ustedes como un tú. Entonces eso, digamos, es exterior y secundario. Nada, tiene todo lo contrario al yo porque se opone. Y después el él. El él ese sí es la no persona. Se refiere a alguien o a algo o a ninguna persona en específico. Que sea no persona no significa que posta, digamos, no sea una persona, porque puedo estar hablando, qué sé yo, de Abru, puede estar, cuando estoy hablando con alguien más, puedo estar hablando de Abru y va a seguir siendo una persona, digamos. Pero digo, se lo toma como la no persona porque no es parte justamente de este diálogo, de este intercambio del yo-tú. Y nada, como que es importante tenerlo en cuenta y saber, digamos, eso. Después va a haber unas cosas que va a ser la correlación de subjetividad y correlación de personalidad, que los nombro rápidamente para que lo tengamos. Pero ¿qué es esto? El yo, con la correlación de subjetividad ahora. El yo es la persona subjetiva. El tú es la persona no subjetiva o no yo. Y el él es la no persona, que es lo que ya venía diciendo. Y después tenemos la correlación de personalidad. Entonces, el yo se va a oponer al tú. El tú se opone al yo. Y el él se opone al tú y el yo, digamos. Tú y yo se oponen a él. Es medio, se enreda un poco por todos los pronombres, pero digamos sería eso. Entonces tenemos al yo y al tú opuestos, pero por fuera tenemos al él que se opone a los dos en conjunto. Pero bueno, justamente esto. El yo como el fundamental, el trascendente. Incluso con esto del diálogo interno y todo, el yo puede plantear un yo que habla y un yo que escucha, que sería como instalar un tú, pero para uno mismo, digamos. De dato de color. Después tenemos algunas características de las personas yo y tú, que son esto de la unicidad específica, o sea que yo y tú cada vez son únicos. Entonces, cuando yo me apropio, yo soy, incluso está después lo de la inversibilidad, yo y tú pueden invertirse, porque, por ejemplo, hablando con ustedes, yo me instalo como yo mi discurso y les hablo. Después habla cualquiera de ustedes, sea Abru o sea cualquiera otra, habla y ahí se apropia del yo y ahora yo me paso a ser parte del tú. Entonces como que me instala a mí como tú. Porque alguien más está hablando y se apropió del aparato, los elementos del aparato formal, se apropió de la lengua para convertirlo en discurso en ese proceso de la enunciación. Entonces es importante que tengamos esto presente, esto de la inversibilidad, que soy yo, digamos, me apropio del yo, hasta que alguien hasta que hacemos esto, invertimos los roles y paso a ser el tú, que soy secundario, exterior, y que me opongo a un yo que es el que me instala, obvio, entre comillas, digamos, y apropiándonos a la teoría del autor. Y después, para cerrar, digamos, lo de los pronombres y las relaciones de persona en el verbo, tenemos al nosotros, que es la asunción, digamos, entre un yo y un no yo. Y ahí, esto es sencillo porque tenemos dos nosotros, un exclusivo y un inclusivo. Obviamente siempre en plural, ¿no? El exclusivo sería decir nosotros, qué sé yo, por ejemplo, yo soy un docente, por ejemplo. Entonces digo, nosotros los docentes, bueno, si digo eso, obviamente no estoy incluyendo a los alumnos. Entonces estoy yo con ellos, con el él, digamos, que serían los docentes. En cambio, si yo digo nosotros, quienes estamos acá en el grupo de estudio, quienes estamos en el Google Meet, ahí sí los estoy incluyendo. Entonces sería un yo más ustedes o yo más tú, en donde nada, es justamente esto, un nosotros inclusivo, en donde nos incluimos a todos los que estamos hablando, los que estamos entre el yo y el tú, entre yo y a quienes instalo como tú, sería en palabras de Benveniste. Así que nada, sería eso. Lo único que nos quedaría, no sé si querés agregar algo antes, Abru, es quizás, igual son detalles, más que nada esto de anunciación, y para repetir y cerrar eso, y quién es la persona que enuncia.
Ahora, ahí la digo. La definición de nosotros es, básicamente, es la asunción entre yo y no yo. Listo. Igual, como no sé si es lo principal, pero está bueno que lo tengan. Después una cosita que está bueno que es para seguir un poco antes de pasar a lo de categoría de tiempo y cerrar con enunciación, o sea, justamente hablando de enunciación un toque antes de cerrar. Tenemos, digamos, para volver a retomar esto de la persona, tenemos dos categorías fundamentales que son persona y tiempo. La persona ya hablamos, del interlocutor, el que habla se apropia de la lengua, el yo, bueno, todo eso ya lo hablamos. Yo y tú son vacíos hasta que se llenan cuando alguien los enuncia. Y nada, el yo trasciende al tú. Bueno, todo eso que venimos hablando de recién. La teoría egocéntrica, polaridad yo-tú. Y después tenemos lo del tiempo. Tenemos tres categorías de tiempo. Tenemos tres categorías de tiempo. El tiempo físico, el crónico y el lingüístico. El físico es el continuo uniforme, digamos. El infinito, el lineal, segmental la voluntad. Es como cada uno siente el paso del tiempo. Básicamente el tiempo físico, digamos, de la física. No hay mucho más que decir. Después tenemos el tiempo crónico, que este es el organizado culturalmente. El tiempo socializado, justamente el tiempo del calendario, que es igual para todos y todas. Y que es el tiempo justamente de los acontecimientos. Y tiene tres condiciones. Una, la condición estativa, que tenga un acontecimiento que sea eje, es decir, el punto axial. En nuestra cultura occidental sería como el nacimiento de Cristo, si no me equivoco. Que bueno, a partir de eso se cuenta para atrás, bueno, justamente de la segunda, la directiva, que es a partir del punto axial, vamos para adelante o para atrás. Entonces por eso hablamos antes de Cristo, antes de nuestra era, en como lo digamos, para atrás o para adelante. Ya decimos cuál del número, digamos, en sí. Entonces tenemos justamente esa amplitud. Y podemos, ese punto axial nos va a servir para poder entender, digamos, y poder hacer esto del tiempo. Porque si no, piensen, si no habría un punto axial, si no habría algo que lo marque, no teníamos forma de medir o de decir, bueno, estamos en determinado año, porque no sabríamos ni siquiera cómo contarlo, a partir de qué. Es necesario que exista este punto axial justamente para poder medir ese tiempo y para que pueda existir el calendario. Por eso son las tres condiciones. Y la última condición es la mensurativa, la posibilidad de poder dividir y agrupar el tiempo justamente en unidades de medidas que son siempre iguales. Ejemplo el día, ejemplo el año, ejemplo la hora, el minuto, el segundo, cualquier cosa. Pero son medidas que son siempre iguales, porque justamente hay que poder organizar, si queremos organizarla en un calendario o queremos organizarla culturalmente, tenemos que tener una medida que sea común para todos y todas. Y eso es lo fundamental, digamos, porque si no, no podríamos organizarlo culturalmente y socialmente. Y por último, y para venirse al principal, el tiempo lingüístico, que es el ligado al ejercicio de la palabra. Es presente porque es el tiempo en el que hablamos. Regula el pasado y el futuro con ese mismo presente. Y es móvil porque se instala cada vez que el yo habla. Entonces, si yo en este mismo momento hablo y hablo de mañana, va a ser mañana, que es 31 primero, no me acuerdo si tiene 30 o 31 días, pero bueno, no importa, va a ser mañana. Y si hablo de ayer, en este momento, es ayer 29 de septiembre. Entonces, nada, en este momento específico. Pero si mañana hablo de ayer, va a ser 30 de septiembre. Y así, digamos. Como que se va actualizando constantemente cada vez que el yo se apropia del discurso. Porque yo estoy hablando en este momento específico, en este presente, en ahora, digamos, acá y ahora. Bueno, ahora en realidad, porque acá sería del espacio, pero se entiende. Entonces nada, es eso, nos apropiamos. Y vuelve a lo del evento del aparato formal, porque nos apropiamos justamente de las diferentes formas de poder enunciar, de poder hablar, de poder nombrar, de los verbos, de los pronombres, de los deícticos, de espacio y tiempo. Y nada, y todo eso va a adquirir valor cuando nosotras le damos ese valor, digamos.
No sé si me queda algo más, creo que no. Cuando nosotros probemos el elemento, digamos. Me parece que no, Mati. No sé si alguno tiene una pregunta o algo más. Y si quieren igualmente les repito para cerrar, digamos, la enunciación, que es el acto individual de apropiación de la lengua para convertirla en discurso, el enunciado, producto de la enunciación, lo que queda justamente de la enunciación, y el discurso, que este creo que no lo dije, que es la manifestación del enunciado justamente, el acto mismo de pronunciar el enunciado. Eso capaz que para cerrar. eh, y bueno, y como detalle también que está bueno saber, que antes de la enunciación la lengua no es más que posibilidad de la lengua. Ello se apropia de la lengua, la convierte en discurso, cuyo resultado es la enunciación. Pero nada, creo que en general sería todo. Un montonazo de data, no sé si... pero bueno, igualmente el video lo vamos a subir en estos días, ya estamos subiendo los otros, saben que nos pueden escribir. Además son cosas que ya venimos trabajando en los grupos de estudio con quienes vienen desde el principio. Así que nada. Después díganos si les sirvió, así también vemos la semana próxima, hacemos el repaso del primer cuatrimestre, o qué les sirve, o qué les serviría que hagamos la semana próxima. Claro, porque nada, la semana próxima la idea es hacer algo así, pero del primer cuatrimestre y nada, habría que, si les sirvió la mejor y podemos hacer algo así, si no, bueno, lo vamos viendo. Pero buenísimo, me alegro que sirva entonces. Y bueno, como siempre, gracias por participar de este grupo. Si no fuera porque están ustedes, no podría llevarse adelante y es fundamental que lo podamos llevar colectivamente, siempre para seguir peleando por no quedarnos fuera de la facu. Esto, como lo del consejo directivo del lunes que hablamos al principio, como todo, nos parece que es fundamental para poder mantenerlo en la facu y por eso siempre sostenemos estos espacios, sea en pandemia o no, me parece fundamental sostenerlo y nada, es gracias a usted también que podemos hacerlo. Así que gracias. Nos vemos el lunes o el miércoles. Si seguimos. Listo. Muchas gracias, chicos. Chao, chiques. Chao.